Y feliz sábado. Amén. Hemos llegado a nuestra tercera y última noche. Ya el ambiente está preparado para que las damas mañana tengan una programación muy especial. Así que, siendo el último encuentro que tenemos de estas 3 noches, vamos a extraer algo de la palabra de Dios, de la historia que estamos tratando. Se está yendo este micrófono. Está entendido. Vamos a extraer una verdad que nos sirva no solamente para esta noche, sino que cada vez que enfrentemos un desafío en nuestra vida espiritual, podamos volver a ella, gracias, y dar estos mismos pasos cada vez que lo necesitemos. Vamos a ver, ¿se acuerdan qué personaje hemos estado estudiando estas 3 noches? O estas 2 noches y hoy la tercera. Jacob. Vimos ya cómo Dios se encontró con Jacob en Génesis capítulo 28. ¿Se acuerdan? Vimos cómo en Génesis 32 también Dios ya tiene un acercamiento con Jacob aún más íntimo. Tanto que Jacob llamó a ese encuentro que estuvo con Dios cara a cara. No es que implica que él le vio el rostro a aquel varón que estaba con él, era plena oscuridad, acuérdense que salió antes de que amaneciera. Pero es para implicar la cercanía que tuvo Jacob con aquel enviado de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que anoche mencionábamos que si lo de anoche era un encuentro personal con Dios, lo de hoy es un encuentro familiar con Dios? Si lo de ayer era un encuentro individual con Dios, esta noche vamos a hablar de un encuentro colectivo con Dios. Yo crecí en un lugar que a veces cuando menciono el nombre, las personas se asustan. Argentina. A mí me sorprendió mucho cuando estaba de pastor allá en Santiago Rodríguez, que escuchaba que las personas tienen una forma de amenazarse. Oye, cuando hay un problema, no estoy hablando de hermanos de la iglesia, eso no. Pero secularmente en la comunidad, la gente cuando tiene un problema con otro y como siente que están, por así decirlo, están abusando de esa persona, pero no tiene el poder para resolver con sus propios medios, dice: no te apures, yo voy para San Juan. ¿Yo voy para dónde? Para San Juan. Y ahora sí, vamos a ver qué tal, se escucha perfectamente. Muy bien. ¿Yo voy para dónde? Y a mí eso me chocó porque yo vengo de San Juan. Yo crecí allá y yo no, ¿cómo es ese asunto? Que yo voy para San Juan. Hay el concepto, bueno, dicen, cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Haz fama y échate a dormir. Yo fui a otros lugares del país a colportar y yo recuerdo que vi cosas mucho más increíbles y raras y del otro lado que en San Juan. Sin embargo, la amenaza que se utilizaba en Santiago Rodríguez, y imagino que se sigue utilizando, es: no te preocupes, yo voy. Pero allá en San Juan usaban otra: no te apures, que yo voy para Haití. Y después sí entendí algunas cosas al salir de allá, aunque crecí allá. Yo recuerdo que tenía unos primos, y los primos en su casa, había algo que en mi casa no había tan a ese nivel. Había un cuarto en el que nosotros no podíamos, o mejor dicho, no debíamos entrar. En esa habitación nosotros entrábamos como quiera, porque habían allí refrescos de todos los colores, había menta, algunas galletitas. Así que cuando Ronald, Ariane y yo y Emuel, los primos, entrábamos a casa, cerrábamos por dentro y nos olvidábamos de que allí había, en una mesa con unas velas encendidas, todo tipo de cuadros y cosas raras. Y entonces allí lo que nos concentrábamos era en comer lo que había. Así que yo estaba viendo el refresco, tomándolas, y de repente sonaba aquella puerta y saltábamos por la ventana, escapábamos. Pero de esto quiero significar la dedicación de ese hogar, de un tío abuelo, donde ellos, tomando su creencia religiosa, dedicaban una habitación de la casa completa a ese asunto. Y
Y el texto que vamos a estudiar esta noche, lamentablemente, quizás ustedes no, pero en el trasfondo que tenemos, cuando yo leo ese texto, lo que llega a mi mente es algo parecido a eso. Porque allá le llaman, no importa de qué tamaño sea, qué tan grande, a eso se le llama un altar. ¿Un qué? Un altar. Así que abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 35 y vamos a leer el versículo 1. Génesis capítulo 35, versículo 1. Así que era algo extraño en el ambiente donde crecí. Era algo extraño como se fue esto otra vez. 1, 2. Vamos a ver, ahora sí. Era algo extraño relacionar así como con la Biblia directamente. ¿Sí me escuchas? Directamente lo que estamos leyendo en esta noche. Génesis capítulo 35, versículo 1. ¿Está allí conmigo? Por favor, ¿puede leer? No. Cualquier cosa dejamos este micrófono y olviden. Ustedes me escuchan y aquí le transmite el hermano a los demás, así que no hay problema. Génesis 35, 1. Leemos la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob. ¿A quién le habló Dios? A Jacob. Le dijo: levanta, sube a Betel. ¿Y qué? Y quédate allí. ¿Y qué tenía que hacer Jacob a continuación? Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ve a Betel. ¿Y qué tenía que hacerle a Dios? Un altar. Ahora, la imagen de altar que les presenté hace un momento, ignórenla. Tómela solamente con la idea de dedicación. Pero no es nada parecido a eso. No habían allí ídolos, no habían velas encendidas, no habían ofrendas comestibles, ni nada parecido. No. Vamos a ver aquí lo que Dios está haciendo con Jacob para restaurarlo a él y a su familia. Así que si tiene que tomar una idea del mensaje de esta noche, sería 4 pasos para la restauración. 4 pasos, ¿para qué? Para la restauración. Vamos a orar y continuamos. Padre eterno, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque todas estas noches nos has dado la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Y en esta noche, Señor, que concluimos esos 3 días, rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Santo Dios, que los pasos que tú ordenaste en la vida de Jacob para que él y su familia fueran restaurados, Santo Señor, que no solamente los escuchemos, sino que también los llevemos a cabo para tu gloria y tu honra. Que salgamos de aquí no solo con el compromiso, sino desde ya con la acción y disposición a ser transformados y restaurados con tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos la historia y vamos a ver Génesis 35. El primer paso para la restauración, ¿saben cuál es? Escuchar a Dios. ¿Escuchar a quién? A Dios. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob. ¿Se dan cuenta? Gracias. Vamos a ver ahora. Si no, no me traigan otro, por favor. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob. El primer paso en la restauración es escuchar a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla y nosotros escuchamos su palabra, hay un poder transformador que empieza a activarse y a movilizarse. Por eso vemos desde el inicio que Dios crea a través de su palabra, y Dios recrea, Dios restaura, Dios transforma a través de su santa palabra. Así que lo primero es oír la palabra de Dios. Vemos que Jacob, eso es lo primero que hace. Él escucha a Dios. Yo no sé si tú estás aquí esta noche porque eres miembro regular de la iglesia.
Yo no sé si eres un amigo que todavía no te has comprometido con Dios a través del bautismo, pero si estás aquí en esta noche, ya tú estás dando el primer paso de los 4 que Dios dio a Jacob para ser restaurado. Así que yo doy gloria a Dios porque tú estás escuchando su santa palabra. Pero ahora tú puedes preguntarte, bueno, pero es que las circunstancias en las que yo estoy, aunque yo escuche la palabra, lo que en verdad necesito no va a ocurrir. Y puedes poner en tela de juicio el poder de la palabra de Dios por las circunstancias en las que tú estás. Bueno, a otros sí le puede funcionar y Dios puede hacer algo por él, pero como yo estoy, como está mi familia, no, nada va a ocurrir. Sin embargo, yo quiero que veamos en qué circunstancias estaba Jacob cuando la palabra de Dios fue a él. Vamos a ver las circunstancias. Esto es Génesis capítulo 35. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro de Jacob con Dios, Jacob hizo un voto? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ese voto cada noche, pero se van a acordar que Dios le hizo promesas a él. Dios le prometió básicamente 3 cosas: su presencia y protección, pero además de eso, ¿se acuerdan qué más le prometió? ¿Se acuerdan? Que iba a estar con él y que lo iba a traer de vuelta en paz a su casa. Las 3 cosas. Ustedes van a ver a continuación, anoche más o menos veíamos, pero ustedes van a ver que Dios cumplió su promesa. Todo lo que le había dicho a Jacob que él haría, Dios lo hizo. Pero la pregunta es, ¿y Jacob estaba cumpliendo lo que le prometió a Dios? Lamentablemente Jacob puso una condición: si Dios va conmigo, si me da pan para comer y vestido para vestir, si Dios me trae con bien a casa de mi hermano, vuelvo aquí a mi tierra en paz, entonces Jehová será mi Dios. Primera promesa, ¿Jehová será qué? Mi Dios. Segundo, en el lugar donde estoy voy a hacer un lugar de adoración a Jehová. Este lugar será dedicado a Dios. Y tercero, el diezmo de todo lo que me des apartaré para ti. Es lo que hace Jacob. Así que 3 promesas de parte de Dios, 3 promesas de parte de Jacob. Ahora veamos cómo va Jacob en el cumplimiento. Primero vimos que Dios estuvo con él. Anoche veíamos que en la discusión que tenía con su suegro, él había llamado a las esposas y le dijo: si el Dios de mis padres no hubiese estado conmigo, ay, ese padre de ustedes me da una engañada que yo salgo de aquí con una mano delante y otra detrás, sin nada. Pero el Dios de mis padres ha estado conmigo. ¿Cumplió Dios su promesa de acompañarme? ¿De protegerme? Sí. Ahora, mire esta parte donde se cumple. Por cierto, el mismo Jacob, mencionando eso, le dice que le quitó todo lo que tenía Labán y se lo entregó a él, que fue Dios quien se encargó. O sea que pan y ropa, uno que le pidió esto, ¿saben qué? Dios se lo dio. Pero lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 33, versículo 18. ¿Se acuerda la tercera promesa de Dios? Y por cierto, la tercera condición de Jacob: si vuelvo en paz a casa de mi padre, si vuelvo a esta tierra en paz, Jehová será mi Dios. Vamos a ver entonces allí, Génesis capítulo 33, versículo 18. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó ¿cómo? ¿Cómo llegó? Noten que el texto a propósito está señalando que el hombre llegó bien. ¿Y quién fue que le hizo la promesa de que iba a volver bien? Dios. Llegó sano y sano a la ciudad de ¿qué? De Siquem. Y va a especificar que está en la tierra de Canaán. Volvió a Canaán sano y salvo y acampó delante de la ciudad. Cumplió Dios sus 3 promesas. Ahora ya se cumplieron los 3 requisitos. Jacob debe empezar a cumplir su voto. La primera parte del voto fue: Jehová será mi Dios.
Vamos a ver el próximo versículo. ¿Qué hizo Jacob? Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. Y dice el versículo 20, lee usted conmigo. Erigió allí, ¿qué cosa? ¿Qué hizo Jacob? Noten que ese es el capítulo 33. Lo que leímos ahorita con el 35. Jacob erigió un altar y lo llamó como el Eloha Israel. Él está diciendo Dios, el Dios de Israel. ¿Qué está diciendo Jacob? Señor, tú cumpliste, yo voy a cumplir la parte que me toca. Yo dije que si tú cumplías, tú serías mi Dios. Así que ahora levanta un altar y le pone Dios, el Dios de Israel. Así que Jacob acaba de cumplir la primera parte de su voto. ¿Cuál era la segunda parte? ¿Se acuerdan? Que en aquel lugar donde había puesto la piedra lo iba a convertir lo iba a dedicar a Dios. Pero ¿cómo se llamaba ese lugar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Betel. El próximo paso de Jacob debió ser ir a Betel. Sin embargo, Jacob hasta este momento, vamos a ver, está con planes de cumplir esa parte del voto. Dice que él, el versículo 19, compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. Jacob se estableció allí, compró un terreno, cuando lo que debió hacer fue seguir caminando hacia Betel. En vez de cumplir lo que le prometió a Dios, Jacob se asentó en aquel lugar. Y si usted lee el próximo capítulo, el haberse quedado en ese lugar le trajo un tremendo problema. Les resumo Génesis 34. Siquem, el lugar donde Jacob se quedó, su hija Dina salió a conocer a las hijas del país. Y vino el príncipe de aquella tierra, llamado Siquem, como el pueblo, hijo de Hamor, y dice que vio a aquella muchacha. Pero además de verla, dice que la deseó, se acercó a ella, la tomó y en pocas palabras la violó. Por haberse quedado donde no debía, por haber incumplido el voto, ahora Jacob tiene un tremendo problema. Pero su hija no solo es violada, sino que ahora el muchacho que la violentó dice que ahora está enamorado de ella y que quiere casarse con ella. Habla con el papá y juntos van donde Jacob, pero los hijos de Jacob están en el campo. Y cuando le dicen a Jacob lo que pasó, Jacob se queda en silencio. Ya no son niños, son hombres. Así que vienen los hijos de Jacob y cuando se dan cuenta de lo que están pasando, están enojados, están molestos. Pero no solamente están molestos, sino que ahora escuchan que le dicen: lo que ustedes nos piden, eso vamos a hacer. Y ellos, actuando engañosamente, le dijeron: lo que tienen que hacer es circuncidarse. Si se circuncidan, se cortan el prepucio, entonces vamos a unirnos. Pero dice la Biblia que esto lo decían con engaño. Aquel hombre, Hamor, y Siquem, el príncipe, se fueron a la puerta de su ciudad y convencieron a los hombres de circuncidarse. Y no le dijeron toda la verdad, ni cuál era el propósito. Le dijeron: si se circuncidan, esas hijas de esa familia van a ser de nosotros, sus bienes van a ser nuestros. Y ahí de mentira en mentira, todo el mundo, todos los hombres se circuncidaron. Eso parece que era algo nuevo para los siquemitas, pero los israelitas sabían muy bien que era la circuncisión, señal del pacto que se le dio a Abraham. Así que ellos saben que el tercer día es el día que más duele la circuncisión. Al tercer día, Simeón y Leví, dos hijos de Jacob, con espadas en mano, entraron en Siquem y mataron a todos los hombres. Tomaron el botín, todo lo que pudieron sacar. A las mujeres que habían dejado obviamente vivas, la tomaron y se la llevaron como botín de guerra. Y ahora Jacob, cuando ve que esto ocurre, un grupito, si él estaba preocupado por Esaú, que es solamente un pueblo, imagínense ahora con el problema que le han creado sus hijos. Cuando
este pequeño pueblo, porque ellos no son tantos comparado con los habitantes de todas esas tierras, ellos hicieron este mal contra un pueblo establecido. Y vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 34 y vamos a leer la preocupación de Jacob. Dice la Biblia, versículo 30 del capítulo 34: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mí. Pero ellos respondieron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? La suerte estaba echada. Los hijos habían tomado una decisión sin el consentimiento de Jacob, y ahora había un problema que no solamente era para Simeón y Leví, ni siquiera para el mismo Jacob. Toda la familia estaba en peligro. Y eso había empezado con la mala decisión de Jacob. En vez de seguir para Betel cumpliendo el voto a Dios, se quedó en Siquem. Y él dijo: no, yo con esta parte le cumplo a Dios. Yo hago un altar al Dios que se me apareció y le pongo Dios, el Dios de Israel. Cumplo la parte del voto, la primera parte, y me olvido del resto. ¿Verdad que muchas veces actuamos así? Que le hacemos promesas a Dios, y desde que estamos viendo las bendiciones de Dios, nos olvidamos del Dios al que le hicimos la promesa. ¿Verdad que muchas veces cuando estamos en el peor de los momentos, como él estaba asustado cuando Esaú iba contra él, ¿se acuerdan? Ahí sí clamamos a Dios, nos quedamos a solas, ahí buscamos del Señor. ¿Cuántas veces has buscado de Dios intensamente cuando tienes el problema de salud en casa? ¿Cuántas veces buscas a Dios de tal manera que hasta tú mismo te sorprendes de cómo estás actuando, porque hay un peligro latente que está a tu lado? Pero después que el peligro pasa, ¿qué tú haces? Después que pasa el miedo, ¿qué tú haces? Familia, así actuamos generalmente. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Se acuerdan del temor que teníamos? Que no se sabía si era por el aire, decía que se cerraban todas las ventanas, que todo el mundo encerrado, que en cada casa lo que se escuchaba era música cristiana, todo el mundo era orando, los grupos de WhatsApp de oración, ahí van tantos muertos, todo el mundo, como que, oiga, me parecía una descripción bíblica de que la tierra había quedado sin moradores. Pero empezó a pasar el tiempo y nos fuimos acostumbrando a la cantidad de muertos, a los anuncios, a la cosa, y llegó el momento en que lo que se pedía no era comida en las casas. Eran muchos que estaban pidiendo sus bebidas alcohólicas para tomarlas. Eran muchos que se estaban haciendo todo tipo de desastres morales, encerrados en medio de la pandemia, porque ya el sustito había pasado. No porque el problema se terminó, sino porque aquel corazón rebelde seguía haciéndose ahora más insensible a la voz de Dios. Jacob no cumplió cuando debía el voto, y eso le trajo consecuencias. Cuando nosotros, después de estar tan cerca de Dios, decidimos ser infieles a un Dios tan fiel, siempre terminará en malas consecuencias para nosotros. Sin embargo, alabemos a Dios por su misericordia. Amén. A ese Jacob que tiene un problema y que no se ha atrevido ni siquiera a orarle a Dios como había hecho anteriormente, a ese Jacob que Dios, siendo fiel, él se convirtió en infiel porque no completó el voto que había hecho. A ese Jacob que en el capítulo 34, en los últimos versículos, está asustado, tiene miedo, sufriendo las consecuencias de sus decisiones, a ese Jacob le habló Dios. Así que no importa tu circunstancia en esta noche, la palabra de Dios ha venido a ti para hablarte. Dios se ha acercado sin importar tu condición. Estás viviendo las consecuencias de las decisiones que tomaste, pero Dios no se olvida de ti.
Y aún donde abundó tu pecado, sobreabundó su gracia. Amén. Es por eso que la Biblia empieza esta parte del relato diciendo: dijo Dios a Jacob. No fue ni siquiera que Jacob oró a Dios y Dios le respondió, no. Dios tomó la iniciativa y Dios le dice a Jacob: Jacob, no te quedes con la cabeza ahí hacia abajo. No te quedes como el avestruz que cuando ve el peligro mete la cabeza en la tierra. No, Jacob, ¿qué cosa? Levántate, sube a Betel y quédate allí. ¿Se acuerdan cuál era el lugar donde Jacob tenía que ir? Era Betel. Dios le está diciendo: mira, hijo desobediente, infiel, retoma el pacto que tú hiciste conmigo. En medio de tu peligro y tu problema, acuérdate quién soy yo. No te concentres en quién has sido tú. Si nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos con nuestras infidelidades a Dios, ¿saben qué? Estamos perdidos. Pero si miramos a Dios y su fidelidad, veremos que hay una puerta grande y una maravillosa oportunidad de salvación. Familia, Dios le habló a Jacob. Y noten lo que Dios le dice: sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Notan que todo lo que Dios le está diciendo es para que se acuerden del pacto que hizo. No fue en Génesis 32. Dios pudo haberle dicho: ¿te acuerdas del Dios que se te apareció cuando estabas angustiado, orando? No. Dios fue más allá. Dios no está diciendo aquí en esta noche: ay, acuérdate del culto de anoche. Ay, acuérdate. No, Dios te está diciendo: acuérdate de esa promesa que tú hiciste cuando en tu mayor peligro yo te di la oportunidad de volver a vivir. Acuérdate de la obra que yo hice cuando tú estabas en tu peor momento y allí yo actué en tu favor. Familia, primer paso: escuchemos la voz de Dios. Pero se acuerdan que esta no es una restauración individual, ¿verdad? Jacob le dijo a sus hijos: ustedes me han puesto a mí y a mi casa en un gran peligro. Ahora dice el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Jacob no tomó el mensaje para él solo. Jacob dijo: que yo solo tome la decisión no será suficiente. Aquí se debe hacer un cambio que, aunque empiece por mí, debe afectar a todo el que está bajo mi techo. Todo el que está aquí debe tomar una decisión: acepta a Dios o lo rechaza. Jacob hace un llamado a su familia, porque Jacob, el problema era con él. En el caso anterior el problema era de entre él y Esaú, ¿se acuerdan? Pero en este caso fue la hija la que violó. Pero en este caso fueron sus dos hijos, Simeón y Leví, que llevaron un acto de venganza y que crearon este problema. Así que él sabe que no será suficiente con él consagrarse como había hecho del otro lado del arroyo Jaboc, que se encontró con Dios. Y está bien, Dios te cambió de Jacob a Israel, pero ¿y tu familia? Dios te cambió a ti, tú tienes un encuentro con Dios, haces tu culto cada vez que inicia el día, pero ¿y los tuyos? ¿Y los que están contigo en casa? Noten que Jacob no hace valer su autoridad simplemente porque es el padre, sino que Jacob usa su testimonio. Lea conmigo las palabras de Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense y cambien sus vestidos. Y dice el versículo 3: levantémonos. Noten que Dios le dijo: levántate. Ahora él dice: levantémonos. Dios le dijo: sub. Y él dice: subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Familia, Jacob no está haciendo uso de la fuerza. Jacob está haciendo uso del testimonio. La mejor manera para invitar a los nuestros a seguir a Dios
es mostrarle no lo que nosotros somos ni la autoridad que tenemos, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Él está diciendo: ustedes son testigos que venían con 400 hombres a matarnos. ¿Y saben por qué no fuimos librados? Porque el Dios que ha estado conmigo y que lo prometió, Él cumple. Ustedes tienen un grupo de dioses y que el Dios de tal lugar, olvídense de eso, que ese Dios no está en un lugar específico, Él está en todos los lugares. Él ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Y no es como sus dioses iracundos que se enojan sin sentido por cualquier cosa. No, a pesar de que yo le he fallado, de que yo no he cumplido el voto, Él ha estado conmigo todo el camino. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Y ese es el Dios a quien nosotros debemos invitar a que nuestra familia le adore y le sirva por toda la eternidad. Segundo paso: involucra a los que están contigo. No es un asunto de fuerza, no es un asunto de obligación. Te levantas a las 5, vengan todo lo que sea. No. Invita a la familia, siéntate con ellos y dile: familia, tenemos que acordar aquí, tenemos que hacer un altar a Jehová en esta casa. Tenemos que hacer nuestro culto familiar, no solamente el personal. Tenemos que orar juntos, tenemos que alabar a Dios, que se sepa que esta casa le pertenece a Dios. Amén. Que esta casa es Betel, es casa de Dios y que es puerta del cielo. Amén. ¿Verdad que nos encanta aquella cita de la inspiración donde dice que aquel hogar donde se adora a Dios, los ángeles entran y salen? ¿No era lo que pasaba en Betel, en aquella escalera que vio Jacob, que los ángeles subían y bajaban? Familia, es en eso que se convierte en nuestro hogar, cuando nosotros adoramos a Dios en nuestra casa. Todavía hasta el día de hoy, no me explique cómo, no lo sé, pero me doy cuenta cuando en una casa, casi siempre, no voy a decir de manera jactanciosa que siempre, cuando en una casa se adora otro asunto que no es Dios, aunque se piense que se está adorando a Dios. Porque en esa casa que yo les contaba cuando era niño, y varias casas de allá de la comunidad, cuando usted entraba, usted sentía que el viento no se mueve. Y hay una atmósfera que usted no sabe explicar, pero usted sabe que hay algo extraño. A diferencia de otros hogares, cuando usted llega hay como una alegría, una paz, una justicia. ¿Qué es lo que pasa? Familia, seamos claros. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y nosotros cada día decidimos de qué lado está nuestro hogar y está nuestra familia. Cuando adoramos a Dios en nuestra casa al empezar el día, estamos diciendo: nosotros y nuestra casa servimos a Jehová. Amén. Familia, el segundo paso fue: Jacob habló con los suyos. Tengo que sintetizar el tercer paso que Jacob y los suyos ahora dan, es el versículo 4. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los arcillos que llevaban en sus orejas, que por cierto a veces eran como si fueran pequeñas estatuillas que implicaban esos dioses ajenos. Y entonces también dice que Jacob lo tomó a todos esos ídolos, y los escondió, los enterró, los sepultó debajo de una encina que había junto a Siquem. ¿Saben qué? Lo tercero que tenemos que hacer es sepultar los dioses. ¿Sepultar qué cosa? Los dioses. Queremos adorar a Dios, hacer el culto familiar, pero nos despertamos y lo primero que hacemos es extender la mano, y no es para agarrar la Biblia, para agarrar el celular. Nos despertamos y lo primero que hacemos es: vamos para el trabajo. Todas esas cosas a las que le damos el primer lugar, ¿saben qué? Son ídolos, porque están tomando el lugar que le pertenece a Dios. Y familia, yo quiero no salir de terminar esos 3 días sin darle un aspecto claro en lo que se presenta aquí en nuestro Dios. ¿Se acuerdan la tercera parte del voto de Jacob? La primera fue que Dios sería su Dios, y él hizo el altar. Él eloja a Israel, Dios el Dios de Israel. Él declaró que su Dios, que para él su Dios era Jehová. Así que dio el primer paso. El segundo, ahora Dios se lo acuerda, que levante un altar de adoración donde en Betel. Y el tercero era que el diezmo de todo lo que Dios le denote, que él estaba reconociendo que todo venía de Dios.
Y como el salmista estaba diciendo, de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Y familia, pensémoslo así. Jesús fue tan claro con esto, que Jesús en el Sermón del Monte, Él especifica que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. En el mismo sermón y casi en la misma parte donde Él habla de la preocupación por la comida y la bebida, el mismo problema que tenía Jacob, ¿se acuerdan? Esa fe inmadura. Pero familia, el diezmo sigue siendo una prueba de lealtad, si somos fieles a Dios o no. El diezmo sigue siendo una prueba de dónde está nuestro corazón, en las cosas terrenales o en las cosas celestiales. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera, porque a mí mismo me da la idea clara de cuán ingratos y cuán rebeldes e infieles somos cuando no devolvemos a Dios simplemente lo que le corresponde. La ofrenda, es verdad, Dios dijo abiertamente, tú puedes dar una ofrenda de lo que tú consideres, pero el diezmo Él especificó. Entonces, el diezmo no es ni siquiera, no es darle algo a Dios, no es ni siquiera, eso es simplemente cumplir un compromiso que Dios ordenó. La ofrenda sí ya implica algo que usted está dando. Dios dice, ahí yo no te pongo cantidad. Pero el diezmo, como el nombre lo dice, diezmo es la 10ª parte. Y piénselo de esta manera. Bueno, estamos en tiempos de mano. Imagínense esos dos niños que están del otro lado de la verja, mirando esa mata de mangos así envenezadas. ¡Wow! Mira qué bonito. Mira cómo es ese arroz. Mira. ¡Wow! Y el dueño los ve en esa situación y le dice, ¿ustedes quieren tomar mangos? Dice, sí, claro. Pues vengan, le abre la puerta, entran al patio y les dice solamente una condición: que de cada 10 mangos ustedes me den uno. Oigan, y si me quieren regalar algo de ahí para allá, cosa de ustedes, pero de cada 10 mangos, denme. Se suben los muchachos, el don está ahí dentro de su casa haciendo sus quehaceres. Cuando yo ven toda esa cantidad de mangos que empiezan a contar, 10 acá, uno para allá, 10 acá, uno para allá, 10 acá, uno para allá. Entonces dice, bueno, está bien, pero ese como que muy bonito la mesa, componente, que son muchos todavía. Imagínense eso. Caen en la tentación, recogen todos los mangos y le dicen, ¿qué no está mirando ahora? Vámonos. Y se llevan todos los mangos. Y él le había dicho simplemente, de cada 10, apártenme uno. Y si quieren darle algo más, yo no recibo. ¿Cuánto estaban perdiendo al llevarse esos mangos? ¿Era la única vez que esa mata iba a tener una cosecha de mangos? ¿Era la única vez en que podían ir y tumbar mangos? Ay, ay, ay. ¿Cómo actuamos con Dios? Ni siquiera es racionalmente lógico, no tiene sentido. Dios nos invita a ser fieles. Dios nos invita a cumplir lo que hemos prometido. Jacob, no sé en qué condición tú estás, pero si Dios no es tu Dios, decide hoy que Él sea tu Dios. Si aún no has levantado el altar en tu casa, pues mira, no tarde más. Y esta misma noche cuando llegue, alaba a Dios, glorifica a Dios y dedica tu hogar a Dios. Y tercero, si estás siendo infiel en la devolución de lo que a Dios le pertenece, no te va a decir, no, que prométele. Ay, fue pensando en Jacob, que Dios dijo en Eclesiastés 5:5, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El ejemplo de alguien que no prometió pero sí lo hizo, ¿saben quién fue? Abraham, el primero que se menciona que entregó el 10. Y Abraham anda diciéndole, voy para Melquisedec, el rey de Salem, a entregar el 10. No, simplemente lo hizo. Lo mismo es la invitación a nosotros. Jacob prometió y no estaba cumpliendo. Abraham no prometió, ¿y qué hizo? Entregó al Señor lo que le tocaba. Lo mismo debemos hacer nosotros. Que el dinero no sea un Dios para nosotros, sino que sea un don del Dios que dice que suyo es el oro y la plata. Y familia, maravilla de las maravillas, Jacob no había completado lo que Dios le dijo cuando ya Dios volvió a obrar en su favor. Lea conmigo por favor el versículo 5. Lo que acaban de hacer en el versículo 4 fue sepultar a los dioses, no han hecho más nada. Dios le dijo que subieran a Betel y que pusieran un altar al Dios que se le apareció cuando él huía de su hermano Saúl. Pero dice el versículo 5, cuando salieron, están saliendo de Siquem, van para Betel. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob.
Jacob que se juntaran toda esa gente y acabaran con él. Y no han cumplido el voto. Está la decisión, está la actitud. Y ya Dios está glorificando. Se dice que el terror de Dios cayó sobre los pueblos. Ahora imagínense a esta persona pensando: ay, pero si esos fueron dos muchachos, ¿qué no van a hacer los otros? No vamos a ir. ¿Para dónde tú vas, fulano? No, miren, los pereceros, quédense ahí, porque si esos fueron dos muchachos de ellos, ustedes se imaginan que nos metamos con toda esa familia. Y entonces el terror empezó a caer sobre ellos. ¿Y saben qué? Dios una vez más manifestó su gracia y protegió a Jacob y su familia. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Dice la Biblia: llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, Dios, el Dios de Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Quiero terminar con un texto del Nuevo Testamento. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 13, el último capítulo de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Noten cuáles fueron los 4 pasos de Jacob. Número 1, escuchar a Dios. Número 2, hablarle a los suyos, no a base de fuerza ni error, a base de testimonio. Número 3, sepultar los ídolos. Y número 4, levantar el altar. Empezar a hacerlo. No hay que ponerlo lejos, hay que hacer, levantar ese altar a Dios. Hebreos capítulo 13 nos dice lo siguiente, versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Versículo 10: tenemos un, ¿qué cosa? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho. Y cuando nos invita a levantar un altar y entregarnos a Él, ¿saben qué? El mismo Jesús, Dios hecho hombre, se hizo altar para que por medio de su obra nosotros fuésemos salvos. Haz un altar, dedícate a Dios, entrégate completamente a Él, porque ¿sabe qué? Ya Él lo hizo por nosotros. Dice Romanos capítulo 8 versículo 32: si Dios no escatimó, si no dejó de darnos ni siquiera su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Nada le falta a aquel que ha aceptado a Jehová como su pastor. Nada le falta a aquel que se comprometió en ser fiel a Dios. Así que Jacob, la invitación en esta noche es: entrégate completamente a Dios en el altar, escuchando su voz, invitando a los de tu hogar, sepultando los dioses y levantando el altar de adoración a Dios. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que dicen: yo quiero consagrarme al Señor. Al igual que Jacob, yo quiero restaurar mi relación con Él. Aquel Dios que tanto obró en mi vida, yo no quiero olvidar lo que Él ha hecho por mí, sino que quiero vivir para Él. Así que donde estás, yo te invito a que te pongas de pie y que hablemos juntos a Dios. Si eres un hermano que tiene mucho tiempo en la fe, al igual que el caminar que llevaba Jacob, hoy es un buen día para cumplir tus votos a Dios y entregarte a Él completamente. Pero si eres alguien que no ha dado esos pasos, que Dios para ti no es Dios todavía, hoy es la noche, hoy es el día de salvación para decirle: Señor,
te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Padre eterno, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, porque aun cuando clamamos a ti en circunstancias como las de Jacob, cuando no merecemos, cuando te hemos fallado, cuando no hemos hecho lo que tú nos has pedido, cuando estamos siendo infieles a ti, gracias Señor, porque donde abundó nuestro pecado, sobreabundó tu gracia. Gracias Padre, porque no te haces desentendido a nuestro clamor, sino que cada vez que hemos pedido, tú has estado allí. Ahora Señor, tú que nos invitas a levantar este altar a ti, que los primeros sacrificados en ese altar seamos nosotros, un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro verdadero culto. Santo Señor, si hay alguien aquí que alguna parte del voto le falta por cumplir, que tu Espíritu Santo le mueva y sea desde hoy una persona fiel y dedicada a ti, Señor. Y que cada hogar que está enfrentando un problema, que al igual que Jacob teme, Señor, que tu terror caiga sobre sus enemigos y vean tu brazo poderoso obrando en su favor. Y la gran victoria que queremos ver será cuando Cristo descienda de las nubes de los cielos y nos libere de este mal y terrible mundo pecaminoso y nos lleve a vivir con Él por toda la eternidad. Gracias Dios por recibirnos, por restaurarnos, en el nombre de Jesús.